El abuelo Luis, el padre de mi madre, del cual derivo yo su nombre, tenía una profesión muy linda. Era agrimensor. Un agrimensor se dedica a medir propiedades, particularmente fincas rurales. Y muchas veces, cuando el abuelo Luis salía a hacer un trabajo, particularmente si era en la época de vacaciones, finales de junio, julio, agosto, principios de septiembre, llevaba a un tío mío llamado Francisco, al cual le llamábamos cariñosamente Paquito, y a mí para que le ayudásemos en ese trabajo. El trabajo de medir fincas campestres. Era un trabajo duro. A veces teníamos que pasar un día completo trabajando casi sin descansar. La comida no era muy buena, que digamos, y luego el lugar donde teníamos que descansar por la noche tampoco era muy bueno. Muchas veces dormíamos en una hamaca, otras veces en un catre, a veces en una cama no muy cómoda y en algunas ocasiones tuvimos que dormir casi a la intemperie. Pero en medio de las dificultades y de lo arduo del trabajo, lográbamos ayudar al abuelo Luis en su tarea. Y él lo agradecía, aunque el abuelo era recto y muchas veces nos regañaba cuando no hacíamos las cosas como él quería, como él pensaba que debían de hacerse. Pero así es en muchas áreas de la vida. Hay que enfrentarse a obstáculos, a dificultades, a veces a problemas a los que hay que saber confrontar y superar. Es importante recordar que los problemas son para resolverse y los obstáculos son para superarse. Soy Luis Carballosa. Estoy repasando con vosotros la epístola de San Judas, una breve carta epístola de solo 25 versículos, pero repleta de enseñanzas importantes, doctrinales, y también repleta de advertencias prácticas. Y hoy comento con vosotros los versículos 17 al 23. Fijaos que en ese versículo 17 Judas comienza diciendo, pero vosotros. Ese pero marca un contraste con otro grupo
que era el grupo de los herejes, el grupo de los que hacían daño a la congregación, y en los versículos que hemos visto ya, Judas los señala. Por ejemplo, en el versículo 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. En el versículo 11, ay de ellos, porque siguen el camino de Caín. En el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes por la inmoralidad que practicaban. Y en el versículo 13 los llama fieras ondas del mar. En el versículo 14 dice: de estos también profetizó Enoc. Y en el versículo 15, 3 veces los llama impíos. En ese versículo 15 y en el versículo 16 los llama murmuradores, los que siempre se están quejando, querellosos, problemáticos. Todas esas cosas Judas las señala cuando habla de los enemigos del Evangelio, de los enemigos de la iglesia. Pero en el versículo 17, donde comienzo este devocional de hoy, dice: pero vosotros, amados, observad que ahí marca una diferencia. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Allí en el versículo 17 y también en el 18. En el versículo 19 le dice: sed edificados sobre vuestra santísima fe. Y en el versículo 21 los llama a permanecer en el amor, a conservarse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. A los enemigos los llama blasfemos, que siguen el camino de Caín, que siguen el error de Balaam, que siguen la contradicción de Coré, que son manchas en las fiestas de amor, las fiestas cristianas, que son nubes sin agua y que son fieras ondas del mar. Cuán grande es el contraste entre los verdaderos creyentes, los creyentes fieles a la palabra de Dios, fieles a las enseñanzas de los apóstoles, fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el versículo 18, los que os decían, esos apóstoles, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y les advierte: estos son los que causan divisiones. Los enemigos del Evangelio causan divisiones. Estos de los que Judas habla se habían introducido en las congregaciones sin ser creyentes y causaban divisiones.
eran personas inmorales, a los que Judas llama sensuales. Prácticas mundanas eran las que hacían, que no tienen al Espíritu Santo y por lo tanto no son cristianos. Y ahora Judas hace el contraste. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, la fe cristiana, la fe de los apóstoles, la fe enseñada en las epístolas, tanto las pastorales como las doctrinales, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. El creyente verdadero se conserva en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, las bendiciones que el Señor Jesucristo derrama sobre su pueblo. Y ahora Judas dice a estos creyentes a los que escribe: algunos que dudan, convencedlos, es decir, mostradle misericordia. A otros salvad, librad, arrebatándolos del fuego de las pruebas y de los peligros. Y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, por su iniquidad, por su pecado. Querido hermano, querida hermana, estas son advertencias serias, no solo para los creyentes del siglo I, sino para ti y para mí ahora mismo. Tú y yo debemos de alzar nuestros ojos al cielo y comprometernos con nuestro Señor Jesucristo, de ser leales a su palabra y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en cada paso que damos. Que Dios te bendiga y te guarde y te fortalezca y te ayude para que estos textos sean una realidad en tu vida y en mi vida también. Que a Dios sea la gloria, ahora y por siempre. Amén.